Buenos días a todos. En nombre de todo el personal de la representación del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, les saludo muy cordialmente. Hoy estamos de fiesta por conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, nuestra más sincera felicitación, pero también porque tenemos el honor de que la maestra María Rebeca Peña Martínez, entomóloga de reconocido prestigio, nos imparta la conferencia Biología del pulgón amarillo del sorgo, Melanaphis acari. Muchas gracias por honrarnos con su presencia, maestra, y compartirnos sus conocimientos y experiencias. Gracias a ustedes. Voy a presentar su vasto currículo. La maestra Rebeca Peña cursó su licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, de donde egresó en 1971. Es diplomada del primer curso internacional de taxonomía aplicada de insectos y ácaros por el Instituto Internacional de Entomología de Londres, Inglaterra, en 1983. Obtuvo su grado de maestría en entomología de la Universidad de París, Pierre y Marie Curie, en 1983. Desde 1971 ha estado enfocada al estudio de la sistemática, biología y ecología de áfidos y sus enemigos naturales, organismos de importancia económica, biológica y ecológica, dentro del cual es reconocida como experta en el ámbito nacional. Me parece que se quedó corta. También en el ámbito internacional ha sido reconocida. Fue investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, en ese entonces INIA, y actualmente INIFAC, de 1971 a 1984. En la docencia de 1984 a 2009, la doctora Rebeca fue profesora titular C en enseñanza superior de tiempo completo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, mejor conocida como ENCB, del Instituto Politécnico Nacional. Fue profesora investigadora titular de la sección de graduados en Biología y Ecología en la misma escuela de 1993 a 2009. Obtuvo el reconocimiento como maestra emérita del Instituto Politécnico Nacional en el 2010. Es miembro emérito de la Sociedad Mexicana de Entomología. Fue gerente de capacitación de la empresa Biolmax SADCB en manejo integrado de plagas de 2010 a 2011. Miembro del comité editorial de la revista Folia Entomológica Mexicana de 1973 a 1983. Secretaria y vocal de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Entomología durante el periodo de 1974 a 1980, participante de 43 de los 50 congresos de la Sociedad Mexicana de Entomología, y ha impartido 30 cursos sobre áfidos de importancia agrícola y áfidos como vectores de virus en diversas universidades e instituciones de enseñanza superior e investigación de México y en la Universidad Federal de Lavras en Minas Gerais, Brasil, además a grupos de productores de trigo, hortalizas y frutales de diversos estados de la República. Ha dirigido en total 50 tesis de licenciatura y 11 de maestría entre 1985 y 2010. Cuenta con 35 publicaciones internacionales y cerca de 200 nacionales, que incluyen libros, capítulos de libros, participaciones en extenso en congresos y diversas reuniones nacionales e internacionales. Pues bien, doctora, muchísimas gracias. Ay, gracias. Es un honor tenerla con nosotros y sobre todo lo que platicábamos ahorita que tuvimos estos espacios de reacondicionamiento del sistema. Quizás debimos haber empezado por conocer la biología del pulgón amarillo del sorgo. Si nos hubiera dado tiempo. Antes de haber actuado, pero esta conferencia que usted nos impartirá nos ayudará a tener un mejor manejo de la plaga. Eso esperamos. Sí. Muchísimas gracias. Buenos días, es un placer estar con ustedes, un honor, y estar aquí platicándoles de lo que a mí más me gusta, que es la biología de los pulgones, todo lo que tenga que ver con ellos. Le estoy agregando un subtítulo a mi plática, interrogantes esenciales sobre su ciclo biológico en México. El pulgón amarillo del sorgo. En realidad es todo un misterio
este pulgón, aquí les muestro el aspecto de las colonias en vivo, hembras vivíparas y la variabilidad de color que tiene. Mucho cuidado con los nombres comunes de los insectos, le llamamos el pulgón amarillo, pero yo aquí les muestro que casi es el pulgón prismacolor, porque vemos unas colonias que van desde el amarillo hasta el púrpura. Algunos ejemplares son blanquecinos, negros, pero bueno, digamos que el aspecto en general, en la mayor parte de las veces que lo observamos, es un color amarillento. Mi objetivo es darles a conocer las interrogantes esenciales del ciclo biológico del pulgón, y básicamente lo que yo les voy a decir aquí corresponde a lo que hemos estudiado en el estado de Guanajuato, en donde hemos entrado a tratar de resolver estas interrogantes. ¿Quiénes son los pulgones? Y en particular el pulgón amarillo del sorgo. Y como seres vivos, ciertas funciones que son las que nos afectan a nosotros, porque los pulgones llegan antes que nosotros a comerse nuestros cultivos. Cómo se alimentan, cómo se reproducen, cómo se mueven, quiénes son sus amigos y enemigos, y las novedades de su ciclo biológico. Nosotros, los investigadores, siempre estamos llenos de preguntas, y todas estas preguntas pueden tener otras nuevas preguntas. A su vez, espero que haya por parte del público preguntas que surjan a través de lo que les voy a mostrar en esta presentación. Pues, ¿quiénes son los pulgones? Son insectos, son hemípteros, pertenecen al superorden de los afidoideos, tienen un aparato bucal picador, chupador, son fitófagos, quiere decir se alimentan de plantas exclusivamente, son fluidófagos. Esto lo voy a explicar, todos estos aspectos que aquí ahorita en general les voy a mostrar, se los voy a después decir en detalle para el pulgón amarillo del sorgo. Las cosas que nos impactan de ellos: su alta capacidad de reproducción. Ellos realizan un tipo de reproducción llamada partenogénesis, y aparte de eso también que es un tipo, la partenogénesis, de reproducción asexual, y también se reproducen sexualmente. Aquí en esta imagen podemos ver aquí a un macho asombrado de la capacidad reproductora de una hembra a través de la partenogénesis. Tal vez han oído hablar de la oveja Dolly y de lo que es la clonación. Las pulgonas realizan algo muy similar. En realidad es una clonación lo que llevan a cabo. Bueno, voy a continuar con... tienen otras particularidades, son ecomórficos. ¿Qué quiere decir de ecomórficos? Que su morfología está ligada a la ecología, es decir, a las condiciones ambientales, sean de naturaleza biótica o abiótica, que los rodean. Tienen una morfología que está relacionada con la temperatura y con las plantas hospederas de las que se alimentan, y con otros factores como puede ser la cantidad de luz disponible. También otra de las preguntas que surgen es cómo se mueven, cómo se dispersan. Tienen unos ciclos biológicos complejos. Estos ciclos biológicos complejos que tienen alternancia de reproducción y a veces también de plantas hospedantes, son una cosa extraordinaria que la vamos a ver con detalle más adelante para este pulgón. Y una alta capacidad de dispersión. Ellos tienen formas que aprovechan muy bien el medio ambiente. Si hay mucho alimento, van a producir muchas hembras ápteras, o sea, sin alas, y si el alimento escasea, van a tener producción de formas con alas que van a ir a buscar un nuevo alimento en otro lugar. Pues una alta capacidad de dispersión, y por eso nos impacta tanto esta plaga.
¿Quién es el PAS? Le estamos llamando este nombre acrónimo a partir de pulgón amarillo del sorgo, le estamos llamando el PAS, aunque nos da mucha guerra, nada de paz. El pulgón amarillo del sorgo es Melanaphis zacchari, como fue identificado reconocido desde 1897. Yo lo estoy llamando en algunas publicaciones complejo Melanaphis zacchari sorgi, porque la identificación de los pulgones es un proceso difícil, complicado, por su pequeño tamaño y su gran variabilidad. Es una especie exótica, llegó a México en 2013, teóricamente proveniente de Estados Unidos, aunque tengo yo alguna teoría de que pudo haber varias introducciones a partir de diversos lugares, pero bueno, los datos que tenemos certeros es que llegó primero a Estados Unidos, después a México en el 2013 y en el estado de Guanajuato en 2014. Los daños causados a este cultivo han sido enormes. En Guanajuato fueron cercanos, en el 2015 cercanos al 60% y en el 16 fueron del 40%, pero hubo lugares en donde hubo pérdida total. ¿Por qué México es un escenario para esta plaga? Es un escenario de diversidad geológica y climática. En estas dos imágenes que les muestro aquí, vemos que México no es una superficie plana, como lo es básicamente el suroeste de los Estados Unidos, el sureste de los Estados Unidos y suroeste, que es como una planicie enorme. La zona de Texas fue donde ingresó el pulgón inicialmente, y después se extendió a los estados del norte de México, a Tamaulipas, y probablemente por toda esta zona costera que es una planicie, y después nosotros tenemos esta barrera geológica que son las montañas, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental, y nosotros el altiplano en esta parte. Es decir, el pulgón no llegó en un terreno plano al ingresar al territorio mexicano, sino que encontró obstáculos. Además, el país, en este otro mapa se los muestro climáticamente, tenemos una variabilidad de clima enorme. Lo rojo muestra la parte seca, digamos, y caliente del país, y todo lo verde tiene que ver con variaciones con humedad. Y todos estos climas, esta combinación de todos estos climas se mezcla en esta parte del centro del país, y bueno, nosotros tenemos todo lo mejor de los dos mundos. El mundo neártico se acaba en esta parte y el mundo neotropical empieza aquí, y estoy segura que el pulgón ha encontrado un paraíso al entrar a México, en donde está explotando sus potencialidades. Bueno, el pulgón amarillo del sorgo no está solo en México. El pulgón amarillo del sorgo es una de las 10 especies de pulgones de cereales que están presentes en México. Aquí les muestro una imagen de colonias de pulgones que se desarrollan en una hoja de sorgo, y tenemos en un pequeño espacio de unos cuantos, digamos de unos centímetros, de 3 centímetros por 3 centímetros, podemos tener, y esto me estoy yendo en un tamaño muy grande, al pulgón amarillo del sorgo, que es puede coexistir con colonias del pulgón amarillo de la caña de azúcar, que es otra especie, Sipha flava, y el pulgón del cogollo, que es el Rhopalosiphum maedis, está coexistiendo con estas especies de pulgones y compartiendo todos los recursos en México. Tengo una publicación llamada Guía Ilustrada para la identificación de pulgones de cereales en México, que está disponible. Los pulgones no están solos ni por dentro ni por fuera. Por dentro, los pulgones han sido explorados debido a capacidades que tienen de reproducción, y explorándolos por dentro se ha encontrado que ellos tienen conviviendo con ellos, dentro de ellos, diversos microbios llamados endosimbiontes.
es decir, son unas bacterias o otros microorganismos que viven adentro del pulgón, en su cuerpo, dentro de su cuerpo, y que son los que le ayudan a llevar a cabo las funciones vitales, como estarse siempre alimentando de líquidos y aprovecharlos eficientemente para su reproducción. Aquí se ve una pulgona abierta y embriones que están aquí adentro de ella, y dentro, aquí se señalan con estas flechas unas estructuras llamadas bacteriocitos, que son en donde se encuentran estas bacterias. La bacteria Buchnera es una bacteria primaria que se encuentra en todos los pulgones y que ha coexistido con ellos por millones de años. Y acá tenemos otra bacteria que suele encontrarse en algunos pulgones, que se llama Wolbachia, y es una bacteria secundaria dentro de la célula de un insecto. Estos microorganismos se ha estudiado, se conoce que protegen al pulgón de que sea depredado, de que sea parasitado, tienen una asociación de vida increíble con estos insectos, son conocidos como endosimbiontes, y apenas se inicia la investigación molecular de ellos. En Estados Unidos y en Europa han sido estudiados más ampliamente. Por supuesto, en México es muy bajo su conocimiento, pero se les ha llamado a los pulgones holobiontes, porque son ellos el refugio, el lugar de vida, el huésped de esta serie de bacterias que se están descubriendo recientemente y que afectan sus funciones vitales, ayudándolos en muchas de ellas. La segunda pregunta, ¿cómo se alimentan los pulgones? Les decía yo que son fluidófagos, se alimentan de savia de la planta. Ellos tienen un aparato bucal picador chupador y lo introducen en los tejidos de las plantas. Son una especie de agujas que se meten al interior de las células para alcanzar el floema de las plantas. Aquí se ve vemos un corte transversal de de los estiletes bucales mandibulares del insecto, y dejan un orificio dentro de ellos que es el canal alimentario, y por otro orificio es el canal salival, y ellos entonces por un orificio producen saliva que destruye las células y que a veces no las destruye. La relación con la planta es tan íntima que ellos en muchas ocasiones el camino de los estiletes va respetando las paredes intercelulares hasta alcanzar el floema de las plantas, y en algunos biotipos de pulgones es muy agresiva y rompe la célula para atravesar hasta llegar al floema. Esto es una relación, en realidad es una coevolución lo que está llevándose a cabo con estos organismos, una coevolución entre la planta y el insecto chupador. Aquí un poco más, una imagen más didáctica, cómo se alimentan. El pulgón realmente vive de manera inversa, tomando el líquido de la planta, porque en general se encuentran en el envés de las hojas, y está conectado al tejido de la planta desde el floema. El líquido viene por aquí y es succionado por el pulgón, y algunos autores dicen que el pulgón ni siquiera tiene que succionar, sino que pasivamente, por simple presión osmótica, el líquido de la savia llega hacia él, y él es como un vertedero de líquidos. Es un fluidófago, succiona savia, y esto ocasiona un daño directo en las plantas, que es el debilitamiento de la planta hospedante, y transforma esa savia que toma, la transforma dentro de su tubo digestivo a sacarla a manera de una gota de mielecilla. Esta gota de mielecilla tiene una constitución de azúcares diferente a la que toma adentro de la planta, lo cual quiere decir que hay una interacción y que esta mielecilla tiene una función en el ecosistema también.
Otro aspecto muy importante es la transmisión de virus. Las plantas pueden estar afectadas por virus, pueden estar enfermas, y el pulgón al momento de alimentarse de ellas recibe estos virus, y si el pulgón se mueve a otra parte de la planta o si el pulgón vuela a otro lugar, él va a llevar esos virus junto con él, lo va a transmitir más lejos. Él con sus antenas explora la planta cuidadosamente y se da cuenta si es esta planta por quimioreceptores, mecanorreceptores, va a darse cuenta si esta planta es una planta adecuada para que él se empiece a alimentar de ella o no. Y tiene formas de transmisión de los virus que se encuentran en la planta en diferentes lugares, y esos virus también interactúan con el pulgón, invadiéndolo y quedándose dentro de él, convirtiéndose a veces son virus persistentes, quiere decir que la retienen por mucho más tiempo y pueden llevarlo más lejos a otro tipo de plantas. Para el caso del pulgón amarillo del sorgo, los virus que él transmite son la hoja roja del mijo, el mosaico de la caña de azúcar y el virus de la hoja amarilla. Sin embargo, el pulgón no es tan reconocido como vector de virus como por hacer un daño directo a la planta. Siguiente pregunta: ¿cómo se reproducen los pulgones? Les comentaba que se reproducen de manera vivípara y partenogenética. Aquí vemos una imagen que es el nacimiento normal de una ninfa, es decir, de un estado inmaduro. Lo que estamos viendo aquí es un parto doble. Realmente esta hembra está dando a luz a su hija, y esta pequeña hija ya viene embarazada, es decir, ya tiene embriones en desarrollo en el momento en que nace. Entonces estamos viendo un parto doble. Esta es una abuela, esta es la madre, y adentro de esta ya viene un embrión en desarrollo. Es algo que nos impresiona en el Día de la Mujer. Vean el potencial que tiene la partenogénesis. Aquí hay una imagen que compara el potencial reproductivo de una hembra vivípara partenogenética, que no tiene necesidad de copular con un macho para empezar a reproducirse. No sé si es una bendición o una maldición nacer embarazada, pero aquí tenemos una comparación entre las hembras vivíparas. Una hembra vivípara, si pusiéramos a competir a un insecto de reproducción, de tipo de desarrollo hemimetábolo se llama, comparado con un insecto holometábolo, como es una catarinita, que de hecho es un depredador del pulgón. Si los pusiéramos a competir como la liebre y la tortuga, al mismo tiempo iniciar la pulgona, como ya trae una ventaja de venir embarazada, cuando tenga 51 descendientes y cuando tenga 6.375.000 descendientes, su compañera, la catarinita, solo va a tener apenas 1.250 descendientes, habiendo partido del mismo momento. ¿Por qué? Porque la catarinita es un individuo de desarrollo holometábolo, quiere decir que tiene que pasar por una etapa de huevo, por una etapa de estado inmaduro, por una larva. Si cuando es adulta es una hembra o es un macho, tendrá que hacer una cita con su novio para encontrarse, y todo esto significa energía para la búsqueda de la pareja y para inversión en la reproducción. Entonces, las pulgonas vivíparas partenogenéticas son veloces y no tienen que gastar tanta energía en la búsqueda del sexo complementario. Eso las hace que la cantidad de pulgonas que están en un área, como solemos tener inmensas superficies llenas de trigo o de cebada o de sorgo, la biomasa de los pulgones que se presentan ahí puede ser la equivalente a un elefante de estos que estuviera pastando en nuestros
en un potrero, en nuestras regiones sembradas de trigo, de sorgo, en fin. Quiero decirles que tuvimos casi 200,000 de estos en el año 2015, devorando 2 toneladas de sorgo por hectárea, que es una imagen que quisiera hacer en su mente, de que pensamos en los pulgones como algo muy pequeñito, pero en realidad la biomasa que ellos tienen pues puede ser equivalente a la de muchas reses que estén pastando en un potrero, o aquí, por usar una imagen que sea más impactante, he puesto un elefante. En fin, Melanaphis zackari no solo se reproduce de manera asexual, lo que hemos encontrado aquí en México, en varios estados de la República Mexicana, es que el pulgón también tiene una etapa en la que puede efectuar la reproducción sexual, es decir, que existe un macho y una hembra ovípara. Esto está en una publicación nuestra del 2016. ¿Cómo crecen? Aquí me permití añadir una pregunta extra. ¿Cómo crecen y por qué se presentan en formas diferentes los pulgones? Para que ustedes visualicen lo que es el desarrollo hemimetábolo, el pulgón ya nace con la forma característica del adulto, pero en pequeño, y va desarrollándose como ninfa 2, ninfa 3, pasando a través de mudas en cada etapa, para llegar a desarrollar ya sea un adulto áptero, que en realidad es una hembra áptera, y es una hembra abnegada, que se va a quedar a la función reproductiva dentro de su planta en la que se está alimentando. Su función es básicamente la reproducción, es casi un saco lleno de embriones. Pero si la condición de la planta, la alimentación, le dice a esta madre que ya no es muy adecuada la alimentación, que hay una pérdida en el valor nutricional del lugar donde se está alimentando, el camino que van a seguir los embriones en desarrollo de la siguiente generación va a ser este siguiente, el de formar alados, formas aladas. Cuando hay hacinamiento de la colonia, cuando hay ya gran densidad de población en un lugar, los hijitos que van a continuar, las hijitas que van a continuar, van a desarrollar en su tórax músculos para el vuelo, y como adultos van a ser unos adultos migrantes. Fíjense, estamos hablando de formas migrantes y de formas no migrantes, que son las ápteras vivíparas reproductivas, y formas migrantes. Ellos son morfológicamente diversos, la presencia de las alas los capacita para ir a desplazarse a otros lugares, buscar nuevos lugares donde seguirse alimentando. ¿Cómo se mueven los pulgones? Se mueven a partir de las plantas, se mueven tanto las formas ápteras vivíparas, tienen capacidad de movimiento también para buscar un buen lugar en donde alimentarse, y parece que casi siempre están sedentarias, pero las formas aladas, ellas están destinadas a volar. Su función principal es lanzarse al aire buscando una nueva planta, y en ese vuelo primero tienen un vuelo dirigido hacia la luz del sol, responden a estímulos de la luz solar y tienen un vuelo dirigido. Después pueden ser atrapadas por corrientes de aire, y esas corrientes de aire los pueden llevar muy lejos. Después ellos, cuando se les acaba la energía con la que están, pueden iniciar un vuelo activo, que es un vuelo de búsqueda de una planta en donde alimentarse, y entonces van a llegar y van a probar varias plantas hasta que encuentran su planta hospedera adecuada. Pueden ser, en este vuelo azaroso aquí, estos puntos que están aquí, revelan un comportamiento azaroso. Las corrientes de aire las pueden llevar muy lejos, y ellas pueden caer pasivamente sobre plantas que no son sus hospederas, o bien, o que sí sean sus hospederas. De todos modos, ellas siempre realizan un comportamiento de picadura de prueba. Buscan la planta, introducen sus estiletes bucales, y hay una comunicación entre la planta y el insecto que le dice: esta es mi planta adecuada y en esta me voy a quedar a vivir.
El cambio climático que estamos viviendo, que ha llevado a eventos desastrosos para nosotros y para los cultivos también, como la presencia de ciclones, por ejemplo, nos ha llevado a que los pulgones se desplacen de maneras insospechadas y que sean transportados a grandes distancias sin que nosotros nos demos cuenta. Este es básicamente el caso del pulgón amarillo del sorgo. El pulgón amarillo del sorgo ha sido su distribución mundial, que vemos aquí, nos lo muestra como un organismo muy móvil que ha conquistado el mundo y básicamente nuestras zonas tropicales y muchos de nuestros países subdesarrollados, podríamos decir, o en vías de desarrollo para que no se oiga de otra manera, pero él ha conquistado todas estas zonas y es la prueba de que su distribución ha sido grande y puede haber sido por ciclones, puede haber sido el hombre mismo lo ha llevado a través del comercio, en sus ropas, en sus vehículos, en sus transportes. El pulgón ha llegado a todos estos lugares. Aunque su origen se supone que es de Asia o de África, lo tenemos ahora ampliamente distribuido en todas estas zonas. Sus plantas poáceas cultivadas son básicas, las más importantes son la caña de azúcar y el sorgo, y las plantas silvestres del zacate Johnson. En México existen 18 géneros de poáceas que son sus hospedantes potenciales, es decir, hospedantes que han sido registradas en otras partes del mundo y que en México no han sido todavía exploradas. Otra pregunta, la quinta pregunta: ¿quiénes son sus amigos y enemigos? En una estrategia que queremos hacer para controlarlos, tenemos que saber ellos con quién son afines y quiénes no son afines a ellos para poder hacer algo. Pero además tenemos que saber cuál es el papel de estos organismos en el ecosistema. Muchas personas me han preguntado a mí, ¿qué pasaría si el pulgón desapareciera del planeta? Porque por sus efectos nocivos, que son de los cuales nos percatamos más, siempre pensamos que hay que desaparecerlos. Pues no, aquí en esta imagen presentamos cuál puede ser su papel en el ecosistema. Realmente ellos son unos herbívoros, o sea, son consumidores primarios, llegan antes que nosotros también consumimos las plantas, pero llegamos después que ellos con esa capacidad que tienen, y como llegaron al planeta muchos millones de años antes que nosotros, ellos están relacionados con las plantas como unos herbívoros, consumidores primarios, y ellos a su vez forman la base de la cadena trófica que se encuentra en las plantas. Ellos son consumidos por depredadores, son atacados por parasitoides, es decir, hay otros insectos que los parasitan, depositan sus huevecillos dentro de ellos y los parasitan. Y existen otros organismos que a su vez parasitan a estas avispas que parasitan al pulgón. Es una cadena trófica. Por otro lado, los depredadores, como son las catarinitas, que son los depredadores más conocidos, aunque hay toda una gama de depredadores, pueden ser también parasitadas a su vez por otros insectos y se establece toda esa cadena trófica. Los pulgones también pueden enfermarse. Existen patógenos, organismos patógenos como los hongos, que pueden parasitarlos a ellos y matarlos. Este lado puede ser considerado como sus enemigos, pero también ellos tienen amigos. Básicamente su amiga es la planta hospedante favorita de ellos, que es la que les proporciona la energía, el alimento para vivir. Y las hormigas, por ejemplo, son mutualistas, son organismos que establecen una simbiosis con el pulgón, y esa simbiosis se establece mediante un elemento químico, la sustancia química que el pulgón produce es la mielecilla. Esta miel, este azúcar transformado que el pulgón produce, es la pista química por la cual las hormigas
lo buscan, y también muchos de sus depredadores y parasitoides buscan esta mielecilla que el pulgón produce y que con la cual interactúan, a través de la cual interactúan todo este ecosistema. Es decir, los pulgones son un buffet azucarado que se encuentra sobre la planta. Incluso han sido considerados como nectarios extraflorales, es decir, casi productores de miel. Por esa situación son buscados además por abejas. Eso es algo muy importante dentro del agrosistema, porque las abejas son polinizadoras, y las abejas también buscan esta miel del pulgón y se acercan a todas las plantas que tienen pulgones. Entonces, los pulgones son extractores y productores de miel. Son la base de toda una cadena trófica. Cuando a mí me preguntan qué pasaría si el pulgón se extinguiera, creo que afectaría a toda esta trama trófica que se desarrolla alrededor de ellos. Claro que a nosotros que somos explotadores de las plantas cultivadas y que las explotamos como monocultivos, nos afecta mucho que llegue un competidor tan potente como este, con todas las herramientas que voy a continuar mostrándoles. Aquí está una imagen que muestra las plantas de sorgo dañadas por los pulgones y su planta hospedante alternativa, que es el zacate Johnson. Son dos poáceas que están siempre disponibles para que ellos se alimenten en nuestras grandes planicies donde sembramos el sorgo, pero el pulgón no se va a alimentar tiene ciertas preferencias por las plantas, no se va a alimentar ni de avena ni de trigo, por ejemplo, pero sí se va a alimentar de muchas otras poáceas presentes en nuestros agroecosistemas. Aquí les muestro unas imágenes de los amigos y enemigos de los pulgones. Aquí vemos cómo las hormigas protegen a los pulgones. Este es otro pulgón, esta imagen es de otro pulgón, no es el pulgón amarillo del sorgo, pero es un fenómeno generalizado en la mayoría de los pulgones. Las hormigas protegiendo a los pulgones. De hecho, las hormigas protegen a los pulgones atacando ellas mismas a los enemigos naturales del pulgón, como puede ser este que ven aquí abajo como un caimancito. Es una larva de una catarinita, o sea, es un depredador del pulgón, y aquí la hormiga está atacando a esta larva de catarinita. Aquí esta larva de catarinita se está alimentando de un pulgón con alas, ¿lo ven aquí? Entonces son extraordinarias las interacciones entre los diferentes organismos de esa cadena trófica que está asociada al pulgón a través de la mielecilla que produce. Claro que para nosotros esa mielecilla es un elemento que destruye nuestras plantas cultivadas. Aquí está otro enemigo natural, la crisopa, y su larva que está aquí siendo atacada por una hormiga. Y aquí se ve una crisopa alimentándose de un pulgón. Entonces, son interacciones, muchas de las cuales aún no conocemos ni detallamos y que podrían ser utilizadas por nosotros para mejorar el manejo del pulgón. La última pregunta que yo les traigo aquí y en este caso es ¿cómo es su ciclo biológico? Las novedades del ciclo biológico del pulgón en Guanajuato, México, es que es capaz este pulgón de llevar a cabo los dos tipos de reproducción, la reproducción asexual, que es conocida en la mayor parte del mundo donde el pulgón se presenta, es la más conocida porque es la impactante sobre las plantas cultivadas. La parte sexual de la vida del pulgón se lleva a cabo en el zacate Johnson o en plantas de sorgo que quedan fuera de cultivo durante el invierno. Es muy poco conocida porque esas plantas no nos interesan tanto y no ponemos mucha atención a ellas, pero en ellas ocurre el fenómeno de la reproducción sexual, que es un fenómeno importantísimo porque durante él se realiza el intercambio genético que puede permitir a las poblaciones desarrollar organismos más potentes, es decir, resistentes a insecticidas, resistentes a plantas resistentes,
valga la redundancia, y que se presenta en diferentes épocas del año. Nosotros en los estudios que hemos hecho hemos encontrado además la presencia de un organismo que se llama superninfa, que es una muda adicional de los pulgones, con ciertas características intermedias entre pulgones ápteros y alados. Y también hemos encontrado un tipo de hembras que tienen un comportamiento abortivo, es decir, que producen embriones que no se van a seguir desarrollando. Esta es una imagen, una esquematización del ciclo biológico del pulgón, hasta donde lo conocemos ahora en México, que en realidad es el único lugar del mundo donde se ha vuelto a reconocer la presencia de sexuales. La presencia de sexuales ya había sido reconocida en Asia en los años 60 y los años 70 por algunos investigadores chinos y japoneses y también de la India, y desde los años 70 nunca nadie más había vuelto a encontrar las formas sexuales de este pulgón, de Melanaphis. Hasta que nosotros en el año 2015, a principios del 2015, encontramos las hembras ovíparas, las que ponen huevos, los machos, y en el transcurso de nuestras investigaciones hemos podido encontrar las formas intermedias de todo este ciclo. Probablemente porque son muy pequeñas, porque se desarrollan en plantas que no son de interés económico. No se ha avanzado en este conocimiento, pero me sorprende que en Estados Unidos esto no se ha reconocido y que nosotros lo tenemos de manera constante en el Bajío de México. Entonces esta parte verde, que más aquí intenso de este lado, es lo que ocurre en el sorgo. Corresponde al ciclo de cultivo del sorgo. Son las poblaciones vivíparas y partenogenéticas explosivas que nos causan tanto daño en nuestros cultivos y que son sujetas también a aplicaciones de insecticidas. Eso es algo también importantísimo, porque eso está generando una presión de selección sobre las poblaciones que al final del año, en el invierno, en otoño-invierno, al producirse una línea sexual de los pulgones, esta línea sexual, puede incorporar en su recombinación genética la resistencia adquirida a través de un gran número de generaciones. Cada semana pues está produciendo una generación nueva de pulgones. Entonces podemos tener fácilmente, llegar a 15, 20 generaciones de pulgones aquí en el ciclo de cultivo de sorgo, y si hay muchas aplicaciones de insecticidas, en pocos ciclos de cultivo podríamos llegar a tener resistencia que podría ser plasmada en el genoma del insecto a través de la reproducción sexual. Y por otro lado, tenemos también poblaciones asexuales que se quedan todo el año presentes, aunque disminuyen su ritmo de reproducción durante el invierno. Es decir, si acá le toma una semana en llegar a etapa adulta, acá le va a llevar 2 o 3 semanas, e incluso estamos haciendo estudios en cámaras de cría y estamos encontrando mayor duración de formas asexuales en este periodo de invierno. Aquí tenemos igual en todo el año los elementos como las hormigas que lo protegen al pulgón, las avispitas que los parasitan, los hongos que los enferman, y por supuesto que sus poblaciones se desarrollarán en mayor cantidad en esta época en donde hay mayor reproducción. Aquí tenemos otro esquema que lo realizamos con base en un esquema conocido de la biología de otro pulgón, que es el pulgón del chícharo, el Acyrtosiphum pisum, pero es una capacidad muy similar la del pulgón amarillo del sorgo, de que su descendencia, cada uno de sus hijitos, pueda producir una línea de desarrollo que sea, aquí en flechas verdes, asexual. De manera asexual, un hijito de puede producir a otro igual, adulto áptero igual a pero otro de sus hijos puede producir formas aladas. Esas formas aladas van a tener unos hijitos que van a volver a producir formas ápteras, pero otro de sus hijos puede tener la capacidad de que cuando llegue el invierno producir
formas intermedias llamadas sexúparas que van a dar origen a hembras sexuales y machos que van a copular y producir huevecillos, y estos huevecillos van a durar todo el invierno y en la primavera van a producir una fundatriz, una forma diferente que va a reiniciar nuevamente la cadena de eventos asexuales dentro de este desarrollo que podría durar todo el año o que podría convertirse en sexual o en asexual al final de la línea. Este fenómeno de producir formas morfológicamente diferentes se llama polifenismo y está relacionado con una combinación de factores ambientales, como les decía al principio, fotoperiodo, temperatura y condiciones de las plantas en las cuales se alimenta el pulgón, que se van a manifestar en esas formas diversas del insecto. Aquí tenemos unas imágenes de la hembra ovípara que nosotros hemos encontrado de octubre a marzo en Guanajuato, formas que ya habían sido, como les comentaba, citadas en Japón, en China y en la India en los años 70 y que nosotros hemos vuelto a encontrar. Y las formas más comunes conocidas del pulgón son las formas vivíparas ápteras, que están todo el año presentes en la mayor parte del país y probablemente en Centroamérica y en otros países, pero esta es la más conocida y aquí pueden ustedes ver, esta fue una hembra que fue picada y entonces aparecieron todos sus embriones, salieron todos sus embriones. Estos puntitos rojos que ven aquí son los ojos de cada uno de los embriones, los hijitos que tiene dentro. A diferencia de una hembra ovípara sexual, que lo que tiene dentro son huevecillos, es decir, embriones, pero que están encapsulados por un corión y que son unas formas de resistencia que van a persistir hasta el año siguiente. Las formas que nosotros hemos encontrado, aquí se las presento, es un catálogo, digamos, de formas que hemos encontrado. La primera es la superninfa, que les decía que tiene una forma como intermedia entre alada y áptera, y son formas intermedias pero capaces de reproducirse. La forma vivípara áptera produce sus ninfas de manera normal y es de color amarillo, pero al envejecer esta hembra se convierte, toma una coloración de color púrpura. La número 4 es una forma intermedia llamada sexúpara, que es la forma cuyos hijos unos van a ser hembras ovíparas, las que ponen huevos, y otros hijos van a ser machos, es decir, los machos que van a copular y a formar la siguiente generación. A partir de esta que tiene aquí los hijos machos, estos más oscuros, y hembras estos más claros, los machos, todos estos son de color, las ninfas son de color púrpura. Aquí se ve una gran cantidad de machos en desarrollo y el adulto macho se parece mucho a la hembra alada, pero tiene las estructuras genitales bien desarrolladas. No tiene, por supuesto, embriones en su interior, es un macho, solo tiene su tubo digestivo y todo lo relacionado con la estructura genital del macho. Esta otra, por el contrario, es la hembra ovípara, la hembra que pone huevos. Se distingue de las otras hembras normales porque sus patas posteriores son más gruesas. Lo siento, en esta foto no se ve muy marcado, pero son oscuras, son más gruesas que las de las hembras normales. Aquí vemos la cópula entre el macho y la hembra y hemos encontrado los huevecillos. Esto para mí es un mundo fascinante de esta alternancia de reproducción, y aquí les presento un resumen de las respuestas y el significado de estas respuestas, de cada una de las preguntas que estuve planteando. ¿Quién es el PAS? Pues es un organismo de identificación muy difícil
Conservadoramente yo en algunas publicaciones le he llamado complejo Melanaphis saccharizorgi, porque son dos especies que están definidas, que son válidas y que son muy similares morfológicamente. Necesitaríamos más estudios más finos para determinar con toda certeza la identidad de este insecto. ¿Cómo se alimenta? Es un fluidófago, es un productor de mielecilla, es un consumidor primario, es una biomasa principal, base de una cadena trófica de los enemigos naturales en el sorgo y el zacate Johnson. ¿Cómo se reproduce? Pues ya se los dije en muchas maneras, pero de manera sexual todo el año, se llama eso partenogénesis obligada. Y parte de la población se reproduce de manera sexual, eso se llama partenogénesis cíclica, de octubre a marzo. Esto significa un enorme potencial de adaptación biológica y ecológica. ¿Cómo se mueve este pulgón? Pues tanto los ápteros como los alados tienen alta movilidad, tienen mucha facilidad de dispersión y por lo tanto amplia distribución geográfica. ¿Quiénes son sus amigos y sus enemigos? Sí, de manera muy simple, sus amigos son los simbiontes, son la planta hospedera, son los virus y las hormigas. Todos esos son asociados íntimamente y de manera, digamos, benéfica para el pulgón, son sus amigos. Sus enemigos, pues son muchos depredadores, parásitos y patógenos. Son todos estos parte de la trama trófica local, ya sea regional, y en conjunto con los endosimbiontes y todo lo que rodea por dentro y por fuera el pulgón, forman lo que actualmente se conoce como holobiomas, quiere decir algo así como la totalidad del sistema en el que están participando. El ciclo biológico y su significado. El ciclo biológico y su significado favorece las mutaciones, la recombinación genética, la producción de formas distinguibles morfológicamente, la producción de genotipos o biotipos que aún no están reconocidos, es decir, que no los podemos reconocer morfológicamente, pero biológicamente ellos pueden ser, por ejemplo, muy buenos vectores de virus dentro de los hijos de una pulgona. Algunos pueden ser muy buenos vectores de virus y eso no lo podemos reconocer morfológicamente, sino solamente por el efecto que tengan sobre sus plantas y, en fin, otras características. El resultado y el significado del ciclo es la generación de individuos capaces de superar las condiciones adversas para su desarrollo, como podrían ser las variedades de sorgo resistentes y la aplicación de plaguicidas mediante el desarrollo de resistencia a los mismos, entre otros factores bióticos y abióticos. En suma, nos falta mucho por conocer de estos organismos, aclarar su identidad, hacer estudios moleculares de ellos, caracterizar esos biotipos, conocer a esos endosimbiontes, conocer el ciclo biológico en diversas regiones. México, como les mostré, con su diversidad geográfica y climática, puede ser que en regiones de baja altitud solo existan poblaciones asexuales y en cambio en las de altitud existan las que tienen reproducción combinada, compleja, en ciclo complejo. Conocer las causas de ese polifenismo, restablecer el control natural de los parasitoides y los depredadores y minimizar los agroquímicos. Esos son los retos que tenemos por delante con este pulgón. Muchas más interrogantes surgirán en todo esto. Aquí les dejo también una lista de literatura citada, un poco más completa para que la puedan buscar en el internet. Y por mi parte, esto es lo que yo les quiero, mi mensaje, y quisiera que me preguntaran si fue interesante esta plática, que aquí está mi correo electrónico y pueden hacerme las preguntas que quieran con respecto a este extraordinario insecto. Muchas gracias por su atención.
Muy bien, doctora, pues Sí. estamos ya listos para irle pasando las preguntas. Mire, Rodrigo Pedraza, pregunta, ¿cuál es el mecanismo con el que los pulgones detectan las plantas de las que se alimentan? O en el caso de Melanaphis acari, ¿cómo detecta plantas como el trigo de las que no se alimente? Sí, mira, el mecanismo con el que los pulgones detectan a las plantas es a través de sus quimioreceptores, mecanorreceptores, termorreceptores. Ellos tienen sobre el cuerpo lo que se llaman sedas o pelos, que les dicen no tienen pelos porque solo los mamíferos tienen pelos y los insectos tienen sedas. Esas sedas son termorreceptores, mecanorreceptores, incluso tienen quimioreceptores. El pulgón detecta a distancia solamente colores de las plantas y es cuando ya se posa sobre las plantas, sea pasivamente o directamente, que empieza a explorarla, y entonces con estas sedas que tienen el cuerpo, mecanorreceptores, quimioreceptores, si empieza a alimentarse de la planta, a sacar sus estiletes, en la punta de su estilete tiene estructuras que le dan una información química a su cerebro. Muy bien. Rodrigo Pedraza la felicita y bueno, menciona que es una excelente presentación. Rafael Martínez pregunta, ¿puede encontrarse el pulgón en el grano cuando es transportado? Es una pregunta muy interesante, eso creo que no se ha estudiado porque son ellos tan pequeños que no hay mucha manera de verlos si se encuentran en el grano transportado, pero sí sobre los aperos de labranza, sobre la maquinaria, esa es una forma, incluso es un problema en Estados Unidos. Hay tanta población que cubre la maquinaria en la que están, con la que se está procesando las plantas en el campo, y llega a ser un gran problema, pero no creo que viva mucho tiempo fuera de su planta y dentro de los granos. Sería difícil que de esa manera se transportara. Muy bien, otra pregunta, esta es de Javier Velázquez. Dice, ¿cuál es el efecto de temperaturas bajas en el desarrollo del pulgón amarillo del sorgo? Mira, el ciclo, la vida del pulgón se prolonga mucho a temperaturas bajas. Nosotros estamos ahorita estudiándolo en cámaras bioclimáticas, temperaturas bajas, y se había reportado un umbral de desarrollo del pulgón de 8.7 grados, pero nosotros hemos encontrado mucho más baja. Bueno, a 5 grados el pulgón baja su metabolismo al mínimo y puede vivir hasta casi 3 meses, sin moverse casi y sin reproducirse, pero está vivo. Muy bien, estamos leyendo las preguntas conforme están llegando. De nuevo Javier pregunta, ¿pueden aparearse pulgones de diferentes especies de gramíneas? No, precisamente hay un aislamiento reproductivo, hay una selección, no sabemos exactamente qué, digamos el macho de Melanaphis acari explora a las hembras, probablemente en esa exploración se da cuenta si es la hembra de su especie o no lo es. Es tan raro ese fenómeno, verlo en la naturaleza, que no se ha estudiado, pero hay un aislamiento reproductivo entre las especies. Bien. Rafael Martínez nos pregunta si puede compartirse la presentación. Por supuesto, se compartirá el video de la presentación. Más adelante les indicaremos en dónde lo pueden consultar. De nuevo, Javier pregunta, ¿qué evaluación ha realizado México en cuanto a resistencia del pulgón amarillo del sorgo a pesticidas? Se están desarrollando ahorita, este año anterior, 2017, y parte de lo que va del 2018, hay algunos proyectos en el INIFAP Bajío, a cargo del doctor Rafael Bujanos. Él está haciendo esas pruebas de diferentes plaguicidas, de toxicología, pruebas toxicológicas, sí se están haciendo, y es la Fundación Guanajuato Produce la que está apoyando estos trabajos, y hay una página llamada pulgonamarillo.com, www.pulgonamarillo. Muy bien. Everardo Deras menciona, muy interesante, excelente la conferencia.
En lo personal creo que en vista de la importancia del pulgón en la cadena trófica, el uso de control químico debería ser reducido a lo más necesario. Así es, esa es también la mentalidad de estos trabajos, proyectos que se están haciendo en Guanajuato, es proteger a la fauna benéfica, el propósito. Y relacionado con ese tema de fauna benéfica, Javier nos pregunta, ¿cuáles son los enemigos más efectivos si vemos las formas de reproducción de pulgón amarillo del sorgo? Pues mira, de esto les va a hablar la próxima semana el doctor Lomelí, que yo también estoy colaborando con él, que él es un experto del control biológico, pero los parasitoides son muy útiles porque es muy rápido, su impacto es muy grande. Pero lo que se ha visto en México más común son las catarinitas, son los depredadores. Y otro elemento muy importante podrían ser los patógenos, los hongos tienen un efecto inmediato y depende de las condiciones ambientales, porque unos funcionan mejor con humedad, otros sin humedad, en fin, hay todo un mundo que conocer ahí. Muy bien. Erika Morgado le pregunta, doctora, debido a la biología del pulgón, ¿cuál sería el control biológico más adecuado? El control biológico más adecuado es generar conciencia en el ser humano, creo, es lo más difícil, de respeto a la naturaleza. Creo que los problemas de este tipo, como de los pulgones, han sido por el monocultivo, porque hemos tratado de explotar a una sola planta, sacarle todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. La ambición del ser humano es tal que no respeta, digamos, el mosaico vegetal natural. Ahora estamos tratando de volver a restablecer ese mosaico natural que permitía las interacciones entre los organismos, pero estamos un poco atrasados en eso. La educación es la mejor arma. Andrés Vázquez, aunque esto sería ya casi una pregunta para el doctor Lomelí, menciona, ¿hay algún hongo entomopatógeno que afecte al paz? Sí, existen hongos, efectivamente diversos hongos entomopatógenos. La doctora Raquel Alatorre del Colegio de Posgraduados es la experta que está trabajando en el proyecto de hongos y en todo estamos encontrando novedades, porque ya les platicaré el doctor Lomelí, pero parasitoides, hay un parasitoide aparentemente una especie que nosotros no habíamos reconocido aquí, está funcionando, los patógenos también, ha habido sorpresas, pero uno de ellos es el Lecanicilium, creo, y los otros, los entomotorales, ya conocidos para otros pulgones. Muy bien, pues nos mandan saludos. Muchas gracias. Ray Rom y a Erika Morgado, pues menciona que está totalmente de acuerdo con su comentario. Bueno, pues gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Y por supuesto extendemos nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento a la doctora Rebeca Peña, de quien esperamos que nos vuelva a visitar pronto a compartir toda su vasta experiencia. Cómo no, muchas gracias, ha sido un placer y un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Pues despedimos esta transmisión, de nuevo les agradecemos su participación. Que tengan un excelente día.